Ujata Adonai Eloheinu melech haolam, Beshem Adonai Yahshua Mashiach Abba. Háblanos, ledaber Ruach HaKodesh, por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre. Queremos saber más sobre Yom Kippur, Abba Kadosh, para nosotros cumplir bien la Torah como tú lo demandas. Beshem Adonai Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Tomen asiento, por favor, amados Sahim. Estamos en el día 9, como lo marca la bendita Torah, que nos reuniéramos el día 9 y todavía hay sol en esta parte del planeta y en breve ya será el día 10. Y el Eterno quiere que estemos desde el día 9 como lo ministré el día de ayer. Esta cita ya la estudiamos el día de ayer en Éxodo, Shemot 33, verso 1 al 5. Se dio la indicación de que nadie viniera ataviado. Entonces, en el caso mío, me quité la argolla de matrimonio, solamente traigo el reloj para medir el tiempo y eso es todo. Entonces, espero que hayan hecho caso al aviso que se dio de nada de collares, nada de pulseras, nada de aretes, nada de eso. El Eterno quiere que nos quitemos nuestros atavíos porque Él así lo demanda y Él demanda también un ayuno de 24 horas y ya iniciamos el ayuno. No tomaremos más que agua en caso de que sea necesario. Leímos ayer también en el profeta Isaías el capítulo 1 y veíamos cómo en el verso 3, desgraciadamente, se llegó a esa reprobación, que Israel era peor que un burrito, es decir, que no conocía el pesebre de su Señor. Pero nosotros estamos aquí con vida, en primer lugar, y estamos atentos al aviso que Él dio, que Yahweh da, Yahshua Mashiach, la Torah viviente, para pedirle perdón de todo corazón al Eterno. Yom Kippur, recuerden, es un día especial, es un día específico para pedirle perdón al Eterno como pueblo. De hecho, en este día, en un día como este, fue perdonado el pecado del becerro de oro. Y yo mencionaba ayer que cuál ha sido tu becerro, cuál ha sido tu idolatría, pues. La codicia, la avaricia, todavía no puedes controlar tus ojos, varón, en la calle y te gana la tentación de mirar mujeres en la calle y estás fallando al Eterno porque el Eterno no quiere eso. El Eterno nos quiere puros y limpios porque Él se quiere casar con nosotros y nosotros nos queremos casar con Él. Ahora quiero por favor que abran su Tanaj en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, vamos para allá, Isaías 55. Y vamos a buscar el verso 6. Esto lo leímos ayer y entonces el Eterno nos prestó la vida hasta este momento. Y tenemos la oportunidad de buscar a Yahweh. Dice el capítulo 55, verso 6 de Isaías: buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Entonces, mientras pueda ser hallado Yahweh, busquémosle. Y este es un buen día para buscarle hoy. No es un día cualquiera. Es un Shabbat especial, es un Shabbat donde Él dicta sentencia de quién va a vivir y quién va a morir. Entonces, ciertamente el Eterno perdonó a esa generación que era la segunda en el desierto con el pecado del becerro de oro. Ahora tú tienes la oportunidad de renunciar a los becerros que tengas de idolatría y consagrarte de una sola vez al Abacados. Dice el verso 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él rajen, compasión, traducido como misericordia, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces no desaprovechemos este día, amada Quejilá, gozo y paz local mundial, para pedirle perdón al Eterno con todo corazón. Vamos al libro de Levítico, y ayer leímos esta cita. Pero es importante también recalcarla una vez más, y así será hasta que el Eterno quiera.
Levítico 5, en el verso 1, dice lo siguiente: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Y en breve voy a ministrar un poquito más profundo qué significa esta cita. Ahora, abramos nuestra Biblia en Devarim. Devarim significa palabras, es el libro de Deuteronomio para los nuevecitos. En Deuteronomio, en el capítulo 31 y en el verso 10. De hecho, hoy no anoten, todo esto ya está filmado y grabado. Hoy dedíquense nada más a buscar en tu Tanaj. Deuteronomio 31, 10 dice: y les mandó Moshe diciendo, a fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de Sucot, entonces cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escogiere, leerás esta Torah delante de todo Israel a oídos de ellos. Y eso sucedió hace un año, cuando decía yo ayer, saqué la Torah de la Aron HaKodesh. Aron HaKodesh se traduce como caja santa, para que se entienda, donde tenemos el Sefer Torah. Y se presenta al pueblo y bueno, no leímos toda la Torah, pero fui diciendo las 10 primeras letras hebreas y todo el pueblo fue contestando amén. Hubo mucho gozo en ese momento, sin embargo, muchos de los que se gozaron ya fueron reprobados porque no quisieron seguir la bendita Torah de Yahweh. Ahora, yo no soy juez, el juez es el Eterno, pero ciertamente una persona que tuvo la Torah y la desecha, él lo vomita de su boca. Entonces tengamos en cuenta eso nosotros tengamos en cuenta eso. No nos fijemos tanto en los que se han ido quedando en el camino, no sea que nosotros nos quedemos también en el camino. El Eterno nos libre. Veíamos ayer también que Yom Kippur significa, es traducido también como el día del perdón, Yom HaKippurín, el día que se cubre, se cancela, se perdona, se reconcilia uno con el Eterno. Decía yo ayer que una vez al año entraba el sumo Cohen al lugar Kadosh Kadoshim y rociaba el propiciatorio, es decir, la tapa del arca de la alianza, con la sangre del macho cabrío. Y Yahshua HaMashiach, decíamos, pagó el precio. Nosotros ayunamos no para ganar nuestra salvación, porque nadie puede ser salvo por sus propias obras. Afligimos nuestra alma para someter la carne y que crezca el espíritu. Y ofrecemos el ayuno como agradecimiento por la salvación que ya tenemos, por la inmensa rajem, compasión de Yahshua Mashiach, y para crecer espiritualmente, lo ministraba yo ayer. En Isaías 58, nos vamos para allá, en el verso 6 dice el Eterno: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Es decir, el pueblo de Israel en ese tiempo ayunaba, pero ayunaba de una manera equivocada. Todo se hacía religiosamente. Nosotros no caigamos en ese error de hacer las cosas religiosamente, sino realmente sentir lo que estamos viviendo hoy, la oportunidad de estar vivos, de pedirle perdón al Eterno como congregación y, por qué no, también en lo personal. Del día de Yom Teruah para este día, prácticamente 10 días ya, decía yo que el número 10 significa prueba. Y en esos 10 días el Eterno prueba el corazón de cada uno para ver qué es lo que está como primer orden en esos 10 días. Es decir, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 1, en el verso 14 y 15, se cita que Daniel pidió tener un ayuno junto con sus compañeros y no comer de la mesa del rey, que comía inmundo, lógico. Tú recuerdas toda la historia, ellos fueron exiliados a Babilonia. Y entonces durante 10 días los estuvo probando. Entonces, de Yom Teruah para acá, el Eterno nos ha estado probando, nos prueba todos los días, pero estos 10 días que están a punto ya de terminar, vamos a iniciar el día 10 más bien, el Eterno nos probó qué estaba en nuestro corazón: orar, ayunar, leer salmos, orar en privado, buscarle de madrugada, o estuvo en nuestro corazón más bien buscar lo mundano, lo de aquí de la tierra. Dice Yahshua Mashiach que miremos a los Shamaim, y ciertamente es así.
porque nosotros debemos buscar las cosas de los cielos, no las de la tierra. En días tan específicos como todos estos días, debemos estar pensando, y no nada más en estos días, sino siempre en las cosas de los cielos, buscar a Yahweh mientras pueda ser hallado. Ayer ministraba yo que los cuerpos de los animalitos sacrificados eran sacados fuera del campamento, y eso lo leímos en Levítico 16, verso 27, y en Hebreos capítulo 13, verso 12, leíamos también que Yahshua fue sacrificado fuera de las puertas de Jerusalén. También ministraba yo ayer, como un recordatorio, en Zacarías 14, verso 4, que Yom Kippur, un día como estos, el Eterno vendrá a la tierra, y eso concuerda muy bien con Mateo 24, verso 31, el gran trompetazo cuando llegue el Eterno, al toque del shofar, para perdonar a la nación de Israel. Y tú eres Israel, y yo soy Israel. Desde el primer día del sexto mes hasta el día 10 del séptimo mes, que es Tisri, para que se entienda, séptimo mes, son 40 días. Y 40 días hemos leído el Salmo 27, que hace un momentito leímos todos juntos, y la gran promesa en el verso 5 de que Elohim nos guardará por su inmensa rajamín, por su inmensa compasión, sus inmensas compasiones, en el día del mal Él nos ocultará en lo reservado de su morada. Decía yo ayer que Nínive se arrepintió en aquel tiempo, después siguió pecando y fue peor para ellos, pero se arrepintió a la administración del profeta Jonás. Y el Eterno cambió su veredicto. El veredicto era destruir totalmente Nínive. En 40 días será destruida Nínive, en 40 días. Por eso es muy importante el número 40 que ya he ministrado. En 40 días será destruido Nínive, y como el rey Namirrinrar, que reinaba en aquel tiempo en Nínive, hasta los animalitos los pusieron en ayuno, y el Eterno Yahweh cambió su veredicto y ya no los castigó. El castigo vino después porque volvieron a caer en rebeldía. Entonces, si los idólatras, porque eran idólatras totales, ellos, decía yo en varias administraciones, formaban a las embarazadas y pasaba alguien con una espada y abría los vientres, y entonces esa sangre, esos bebecitos eran, sacrificados para los dioses de ellos. Si el Eterno tuvo rajem de eso, nosotros no podemos decir, bueno, no tenemos por qué pedir perdón. Tenemos que pedir perdón, porque ciertamente no hemos estado a la altura de lo que decimos decir, o de lo que somos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10 y en el verso 25 y 26, leíamos que si alguien peca voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, quien es Yahshua Mashiach, ya no hay nada más que hacer por los pecados. Por eso, en eso me baso pues para decir que mucha gente ha sido reprobada. Tal vez en un momento dado el Eterno tenga rajem y los perdone y vuelvan al redil a nivel mundial. Solamente el Eterno sabe. Nosotros no condenamos a nadie. Simplemente estoy diciendo lo que dice en Hebreos 10, versos 25 y 26. La gran compasión del Eterno es muy grande. Lo hemos leído. Grande es su rajem y es lento para la ira. Pero no abusemos de su paciencia. Desea también que Sukkot es la fiesta del gran regocijo, y nadie tiene derecho a regocijarse sin antes arrepentirse. Yom Kippur es un día específico para toda la humanidad, no solamente para Israel, no solamente para nosotros como congregación. En este caso, que Gilá, Gozo y Paz, que no somos los únicos ni los mejores, sino que es un día específico para toda la humanidad. Tú y yo, sentimos ya que algo muy fuerte viene por toda la maldad que se está desatando en el mundo, todo el libertinaje sexual que hay, juegos satánicos por todos lados, sacrificios satánicos por todos lados, etcétera. Vemos que las economías del mundo están a punto de colapsar. Nosotros ministrábamos que en el 2015 se esperaba una gran devaluación, pero no se sucedió tal cual. Pero eso no quiere decir que no vaya a suceder. Entonces, vamos a pedirle perdón al Eterno por nuestros pecados, todos como congregación. Y sí, de lo que podemos estar seguros es de que pronto ya vienen los juicios. Es muy probable que en estos próximos meses veamos cosas muy, muy, muy tremendas, muy terribles más bien. Ahora, hay algo consolador, que tenemos un Elohim bueno. Él es bueno y Él nos perdonará si pedimos perdón de veras. Y si nos comprometemos a orar, a ayunar,
durante las semanas, etcétera, a leer salmos. Tú, varón, que me escuchas o me ves aquí y allá, a ponerte el talid en privado todos los días y hacer oración. Máxime si eres jefe de hogar, eres un cohen en el hogar, ponerte el talid y orar salmos. No nada más ponértelo aquí en la congregación o allá en la congregación y nada más en Shabbat y en fiestas. No, todos los días eso debe de ser. Entonces, como tenemos un Elohim bueno, al final de Yom Kippur, en el Sidur que nosotros llevamos, se introducirán las palmas y estamos entonces anunciando que viene la gran fiesta de Sukkot. Y la fiesta de Sukkot significa el reino venidero, es decir, el milenio con Yahshua Mashiach. Ahora, vamos a buscar Marcos 1:15, eso sí lo vamos a leer. Yo lo voy a leer, le voy a dar lectura. En Marcos 1:15, cuando Yahshua HaMashiach regresa del desierto de Jeshimón, que está al oriente de Jerusalén, y fueron también 40 días los que él estuvo en ayuno. En Marcos 1:15 dice así: entonces él vino diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Malhut Hashamaín, el reino de Elohim, se ha acercado. Y lo primero que dijo es, arrepentíos y creed en la Besorá, en las buenas nuevas de salvación. Arrepentíos. Es lo primero que dijo Yahshua HaMashiach al regresar del desierto de Jeshimón. Entonces el primer mandamiento, pues, para poder entender quién es nuestro Elohim, es dejar todo pecado, Ahora, vamos al libro de los Proverbios, vamos para allá, por favor, Proverbios, en el 28:13, vamos para allá, Proverbios 28:13, no anoten, al menos que te dé tiempo, ve anotando, para tú que eres nuevo, pero todo ya está filmado y grabado. 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará Rahem. Es decir, no solamente se trata de decir me arrepiento y ya, sino apartarse del pecado. Y eso se ha estado ministrando en esta Kehilá Gozo y Paz de Tehuacán, Puebla, México, desde hace 10 años y medio. Bendito es Yahshua Mashiach, Teilá Shalha, la Kabod para él, que se tiene uno que arrepentir, pero apartar. De nada sirve arrepentirse, volverlo a cometer, porque la persona entonces no es salva. Vamos a Mateo, por favor, a Mateo 3:8. Y lo que decía Yohanan ben Zacariahu, Juan el Bautista, para que se entienda para los nuevecitos, era, en Mateo 3, verso 8 dice, haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que dijo el máximo profeta según Yahshua HaMashiach. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Así que se note que estamos arrepentidos de haber pecado. Ahora, decía yo que en un día como este, se perdonó a la nación de Israel por el pecado del becerro de oro. Pero en esta Kehilá siempre lo he ministrado, que no leamos la Torah o la Tanaj, el Brit Hadashah, como algo impersonal, sino ser parte de la Tanaj. Entonces, si nosotros somos sinceros, antes de arrepentirnos, los que ya lo hicimos genuinamente, teníamos muchos becerros de oro. Pero hay gente todavía que, diciéndose mesiánica, tiene becerros de oro. Y entonces eso es lo que precisamente vamos a pedirle perdón todos como pueblo al Eterno. Vamos a 2 de Corintios capítulo 7, por favor. 2 de Corintios 7. Y cada vez que yo te he exhortado, 7:9, 2 de Corintios 7:9, cada vez que yo te he exhortado, no creas que a mí no me duele. Es como un padre cuando le da unas nalgadas a su hijo. Le duele más al padre que al hijo, porque ciertamente se vuelven hijos espirituales, y eso no lo digo yo, lo dice la Tanaj. En 2 de Corintios 7, verso 9 dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Elohim, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Elohim produce arrepentimiento para salvación,
de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, si tú estás triste hoy por ciertas reprendas que se hayan hecho a la Kehilá local o mundial, eso es bueno. Para una persona madura lo va a tomar como bien, porque va a ser para crecer espiritualmente. Ahora, vamos por favor a 1 Timoteo, vamos a leer hoy varias citas en 1 Timoteo y en el capítulo 5 y en los versos 22. Entonces el consejo que Rav Shaul, mal llamado Pablo, le dijo a Timoteo, hoy, ¿por qué no? Yo te lo puedo decir a ti, pero que nos hable más bien la palabra del Eterno. Dice en 1 Timoteo 5, Shebe Bakasha mejor, Shebe Bakasha. 1 Timoteo 5, verso 22, no impongas con ligera las manos a ninguno, ni participéis en pecados ajenos. Consérvate puro. Y ese es el mismo consejo que yo ahora humildemente te puedo decir. Consérvate puro, no participes de pecados ajenos. Ya leíamos en Levítico 5, verso 1, que si alguien fue llamado para testificar y vio y supo y no denuncia, entonces comete pecado. Es decir, encubrir algo, saber algo de algún hermano y no decir nada, apruebas tú su propia maldad. Y tú te haces cómplice del pecado y del pecador, lógico. Por no decir nada, entonces, encubrir algo es muy grave. Saber y no decir nada, tú mismo te estás comprometiendo a ser pecador igualmente como el que lo está haciendo. Ahora, muchas veces no se hace por miedo a que los ancianos o bien el ROE, etcétera, sepan la conducta de alguno y se tomen las medidas necesarias, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, tú reprende, eso es un llamado para ti, para mí también, reprendamos al prójimo cuando tengamos que reprenderlo y no te hagas cómplice de pecados, no te hagas cómplice de pecados. Vamos por favor a abrir la Tanaj a Levítico 19, en el verso 17. Y esta cita también ya la hemos leído bastante. Levítico 19, verso 17, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Entonces la idea es, así el mismo consejo que en 1 Timoteo 5, 22, sí, se lo dijo Rav Shaul basado a la Torá, que no, porque Levítico es Torá, Vayikra es Torá, que no se participe de pecados ajenos. Ahora, si nosotros no reprendemos a tiempo, lo que va a suceder es una cauterización de la conciencia del pecador y entonces eso va a traer muerte eterna para aquel que lo está haciendo. En el libro de Levítico, vamos para allá, en el capítulo 16 y en el verso 8, antes de que viniera Yahshua HaMashiach, de que muriera por nosotros y resucitó, porque Él está vivo, en Levítico 16, verso 8, dice lo siguiente, y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte para Yahweh y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Yahweh, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, la idea es esta. Esto fue antes de que viniera Yahshua Mashiach. Se escogían, eso ya lo he ministrado, dos chivos iguales. Eran, lógico, escogidos tiempo antes de que viniera el día de Yom Kippur. Prácticamente se escogían dos chivos que fueran como gemelos idénticos. Tenían que ser muy parecidos en estatura, en color, en peso y en aspecto. Y uno era para Yahweh y otro para Azazel. El primero, como lo acabamos de leer, era ofrecido en sacrificio a Elohim Yahweh sobre el altar.
y el segundo se llevaba a una montaña al desierto y se le arrojaba al abismo. Eso indica el Yeser Hatov y el Yeser Hará, la inclinación a hacer el bien y la inclinación a hacer el mal. Ahora, mucha atención, amada Kehilá, por favor, aquí y allá. Apartarse para Elohim es lo mejor, porque si uno no se aparta para Elohim Yahweh y la persona prefiere ir al mundo, y lo administraba yo hace un año, en aparente libertad y después sufrir despeñándose y lastimándose hasta morir en las rocas filosas de las montañas, que son las rocas filosas, significan los pecados. Entonces la idea, la enseñanza aquí en la Torah es que mejor nos apartemos para Yahweh y seamos sacrificios vivos, agradables al Adón, como dicen Romanos 12:1. Porque si uno decide, la persona decide apartarse, pero para, según llevar una libertad, decir, déjame hacer lo que quiera, yo no quiero Torah, yo no quiero la Kehilá, yo no quiero el Shabbat, ¿por qué tengo que ir a la Kehilá? Y desean mejor estar en aparente libertad, bueno, ellos van a sufrir despeñadero, las personas que se aparten, y se van a lastimar hasta morir en las rocas filosas. Y esas rocas filosas significan los pecados. Ahora, vamos a Deuteronomio, porque es una aparente libertad, amada Kehilá, amados Sagin, amados Zagayot. No es vivir bajo un yugo, la Torah, en cuanto a un yugo de esclavitud, porque tenemos libertad en la Torah. Lo contrario es, si no tiene uno Torah, van por el mundo, para acá, por allá, transgreden Shabbat, etc. Y después la gente está totalmente reprobada. Vamos a Deuteronomio, en el capítulo 2 y en el verso 5. Y desde el verso 4 está hablando sobre Esaf. Entonces, en Deuteronomio 2:5 dice: no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaf el monte de Seir. Pero recuerde que eso ya fue revertido y ya está ministrado. Entonces, Seir, y tú puedes ahora sí, para los nuevecitos, anotarlo: Sair la Azazel. A eso se refiere el chivito o el chivo para Azazel. Vivir como los hijos de Esaf sin Torah. Vivir como los hijos de Esaf sin Torah. Entonces tú recuerdas a Esaf, y Seir era habitado por ellos, y sus descendientes siempre tienen inclinación hacia el mal, hacia el mal. Ahora vamos a Ezequiel 35, vamos para allá. En Ezequiel 35 y en el verso 2, y vemos cómo eso, entonces, lo que leímos en Deuteronomio 2:5 ya después fue revertido por el Eterno. Ver entonces que los descendientes de Esaf se inclinaban más hacia el mal. Él ya lo sabía, lógico, pero él da oportunidad para que la gente se arrepienta. En Ezequiel 35, verso 2 dice, puedo leer desde el 1, vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, pon tus rostros hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Primero decía que no les iba a dar ni siquiera la planta del pie, de lo que midiera la planta de un pie, pero aquí ya estaba profetizando el Eterno contra ese monte. Ahora, por el pecado del becerro de oro, decía yo, se perdonó un día como este, un día 10 del 7º mes. Y estamos en ese día prácticamente ya. El Eterno todos los días perdona, pero en este día Elohim mismo extiende su mano, lo he ministrado, a cada persona, y en este caso como pueblo, para perdonarnos. Entonces lo lógico, lo cuerdo, lo adecuado es acercarnos a Él con sinceridad, con humildad y en ayuno. En el libro de Joel dice que nos acerquemos de todo corazón, arrepentíos con todo vuestro corazón, en ayuno, llanto y lamento. Es la única forma de acercarse al Eterno para pedirle perdón por la lashon hará, la difamación que en breve voy a ministrar. Ahora,
antes de pedirle perdón al Eterno, hay que pedirle perdón a las personas que también fueron lastimadas, es decir, que pedir perdón al afectado, porque si no, entonces, ¿cómo podemos pedirle perdón al Eterno? Pedirle que nos perdone si nosotros no hemos ni perdonado o ni ido tampoco a pedir perdón. Una de las cosas, y yo lo he ministrado, que estorban para que se haga teshuvá es el odio. La mayoría de las personas piensan que no odian, pero sí odian. El odio, lo he ministrado, te saca de la salvación. El odio con sus rencillas crea amargura, crea rencor y crea resentimiento, que son cosas muy diferentes, ya todo está ministrado. El tener envidia por lo que otros tienen, eso te saca de la salvación. Y eso es odio también. La envidia es odio. Por lo que otros tienen en cuanto, por ejemplo, dones espirituales, en cuanto, ¿por qué no?, belleza física, en cuanto posición económica, etcétera, etcétera. O sea, la envidia por lo que otros tienen es pecado y la envidia es odio también. Como lo es también el amor al dinero, las pasiones. Y hay algo que yo ministraba hace un año, el ser fastidioso con los demás. El ser fastidioso con los demás, eso también es un pecado, el ser fastidioso. El estar molestando a los otros hermanos para que le ayuden en todo mientras él no hace nada por sí mismo. El querer todo fácil, el querer todo gratis, el abusar del hermano o de la hermana de una u otra forma con tal de sacar provecho, el ser fastidioso. Eso es pecado. Ahora, como están los tiempos, y eso hay que también pedirle perdón al Eterno como congregación. Como están los tiempos, decía yo, por ejemplo, en el caso de los Goyim, los hombres en sí se tragarían, decía yo, en una enseñanza, unos a otros, y se tragarían vivos. En el caso de la congregación, veamos qué tanto hay de verdad en eso. Si los Goyim están así, sin Yahshua, sin Torah, sin nada, sin salvación, sin esperanza, sin ninguna fe, ni rastro de fe, ¿cómo está la congregación? Hay envidia, hay pasiones dentro de la Kehilá, se es fastidioso con los otros, se tiene odio, o sea, la misma envidia en cuanto a los dones, los talentos y demás, y entonces eso se traduciría también igual como quererse tragar unos a otros vivos. Dice la bendita Torah, no seas malvado ante los ojos de Elohim. No seas malvado ante los ojos de Elohim. Nosotros siempre vamos a buscar la santidad y es tiempo ahora para pedirle perdón al Eterno. Vamos al Salmo 1, en el verso 1, y vamos a entender más sobre esto, aunque ya es un repaso. En el Salmo 1, en el verso 1 dice lo siguiente: muy dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sin embargo, esto, aunque lo leen muchos que se dicen mesiánicos, realmente no lo llevan a cabo, porque les gusta juntarse con los chismosos, con los malos, con los perversos, con los que le desean mal al otro, con ser fastidiosos, con los envidiosos, con los que les gusta estar contendiendo. Entonces, aunque lean este salmo, es como si leyeran nada, porque no lo están aplicando, y hay que aplicar la Torah a nuestras vidas, la bendita Tanaj. Ahora, en lugar de sentarse para meditar Torah, se sientan unos a otros para comerse a los demás. Es lo mismo, lo que decía yo, que hacen los Goyim, los que no conocen al Eterno. Si fuera por ellos, se tragarían vivos unos a otros. ¿Y acaso no será eso mismo la Lashon Hará? Claro que sí, es lo mismo. Vamos a Isaías 28, vamos para allá, eso es igual. Isaías 28, en el verso 8. Y el Eterno recriminaba a Israel esto, porque en Isaías 28, 8 dice lo siguiente: porque toda mesa está llena de vómito y suciedad,
hasta no haber lugar limpio. Y así está la mesa de muchos que se dicen mesiánicos, comiéndose a los otros, criticando a los otros, teniendo envidia por los otros, teniendo odio por los otros, por los talentos, por la bendición que el Eterno ha dado a otros. Tienes que pedir perdón por eso. Ahí sí hablo claro. Tienes que pedir perdón por eso. O sea, aquel que esté haciendo eso, tienes que pedir perdón por eso, y este es un precioso día y no lo dejes escapar. Es decir, no dejes que se pase el día sin que le pidas perdón, pero cambia de una vez. Que se diga de nuestra mesa que es como la que estará en el templo consagrado para Elohim, apartado para Elohim, cuando venga Yahshua HaMashiach y el templo sea limpio totalmente. Vamos a Ezequiel 41 y vamos a leer el verso 22. Voy a leer el verso 22, ustedes siguen con la vista. Entonces, si en tu mesa más bien, tú estás criticando y haciendo la Shon Hará, está lleno de vómito y de suciedad. Y es lo mismo como para los goyim. Ezequiel 41, verso 22. La altura del altar de madera era de 3 codos y su longitud de 2 codos y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo, esta es la mesa que está delante de Yahweh. Que así sea nuestra mesa para comer, la mesa donde comemos cada uno en nuestros hogares y donde comemos acá en la Kehilá. Ahora, nosotros no tenemos que tener una mente vana, vacía y ociosa, porque eso lo tienen los malvados. Nosotros tenemos que tener una mente totalmente diferente. Entonces, repito, no debe estar vana, o sea, vacía, ociosa. Entonces, que siempre demos lo mejor que podamos, lo mejor que tenemos. Lo mejor que tenemos es la bendita Torah. Démosla, ofrezcámosla a otros. Y entonces así va a brillar tu rostro, porque tú tienes la Torah. Dice Yahshua Mashiach que nosotros somos la luz del mundo. Que se note eso, no que se note nuestra mesa como si tuviera vómitos. Ahora, el arrepentimiento sincero, y para los necesitos se dice teshuvah, shuvah, shuv, regresar al Eterno. El arrepentimiento sincero, decía yo, debe ser total, es decir, porque lo he ministrado, que si uno dice perdóname al Eterno y levanta su cara hacia el cielo, es un decir. Entonces, si es un arrepentimiento verdadero, va a llegar al trono de Elohim. Pero si es un arrepentimiento o pseudo arrepentimiento, que no es arrepentimiento, lógico, que es lógico, así falso, vale la redundancia, entonces saldrán sus palabras de la boca de la persona que lo está mencionando, pero no va a llegar al trono de Elohim. Es decir, será muy corto lo que pueda alcanzar de distancia, y el Eterno también toma en cuenta las distancias. Vamos al Salmo 103, entonces nuestro arrepentimiento personal y como congregación debe ser sincero, verdadero, que no hemos hecho las cosas como el Eterno demanda, que llegas tarde al ministerio, que no cumples con tus obligaciones, etcétera, que has perdido, en pocas palabras, para resumir, tu primer amor. Salmo 103, verso 13. Salmo 103, verso 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Yahweh de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él sí se acuerda. El problema es que nosotros no nos acordamos que somos polvo y empezamos con orgullo y empezamos con prepotencias, empezamos con groserías, empezamos a comernos unos a otros, y eso es incorrecto, porque Él sí se acuerda que somos polvo y Abraham se acordó de que era polvo. Pero una persona entonces, siendo agua y polvo, más bien polvo, se enorgullece, etcétera, tiene envidia, tiene rencor, guarda odio. Eso está pésimamente mal, no ha entendido quién es el Elohim de Israel. Ahora, dice la bendita Tanaj, y esto es algo bueno para recordarlo hoy, repasarlo, que en todo tiempo, no nada más dicen Yom Kippur, no nada más dicen las fiestas, Pesach, Hamatzah, Shavuot, Sukkot, en el caso de Yom Teruah que acabamos de pasar, o en este caso Yom Kippur, que no nada más nuestra vestimenta esté limpia, sino en todo tiempo debe estar blanca, pura, porque debemos estar preparados para la boda con Yahshua Mashiach. No sea que alguien llegue con genuino arrepentimiento y entonces te quite tu lugar. Vamos a Coelet, que es
Eclesiastés en el 9, 8. Entonces, en todo tiempo nuestras vestiduras blancas. ¿Y cómo vamos a tener las vestiduras blancas todo el tiempo? Guardándonos en santidad, guardando los ojos, guardando las manos, guardando los pies, guardando el pensamiento. Y de veras, entonces sí, siendo un verdadero mesiánico, mesiánica, nosotros como varones orando en privado con nuestro talit todos los días, sin fallar uno solo. Dice Coelet 9:8, en todo tiempo sean blancos sus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Dice que en todo tiempo, no nada más dice que en las fiestas, en todo tiempo es en todo tiempo. Ahora, si la persona no se perfecciona rápido, si no perfecciona su alma, entonces la persona se va endureciendo, eso lo hemos visto. Y el pecado le parecerá normal. Después ya no podrá arrepentirse. Se pierde todo. Entonces cumple lo que dice Hebreos 10. Vuelvo a repetir, si una persona no actúa rápido para componer su alma, la persona se va endureciendo y entonces ya el pecado lo ve como normal y después ya no podrá arrepentirse. El Eterno lo entrega a un poder engañoso para que se pierda. Si no se arrepiente, otro punto, si no se arrepiente de cada pecado, esta persona va a ir envejeciendo y los pecados se vuelven más grandes. Se acumulan y después de tantos pecados ya no podrá arrepentirse. Sí, porque así como va cometiendo pecados, también va envejeciendo uno. Y entonces, al mismo tiempo se van acumulando años, pero también se van acumulando pecados. Y después la persona ya no podrá arrepentirse. Otras personas, lo he ministrado, postergan su arrepentimiento. Y eso lo vamos a entender muy bien en el libro de los Hechos cuando hablemos sobre Ananías y Zafira. Decía yo, otros postergan su arrepentimiento hasta obtener más cosas, más dinero, por ejemplo, o más placer, y dicen, después me arrepentiré, y ya no les da tiempo. El Eterno permite que ya no les dé tiempo. Vamos a ir ahí mismo a Coelet 5:10, Eclesiastés 5:10. Y entonces las personas siempre están pensando, un poquito de más placer, déjame disfrutar mi juventud. No, la juventud se disfruta en Yahshua HaMashiach, no en el mundo asqueroso que está. 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y la persona no se va a arrepentir y se va a ir al mismo infierno. Ahora, he ministrado los pasos que se deben de hacer, o que marca la Tanaj, desde luego, para arrepentirse. Lo primero es sentir vergüenza, entonces avergüénzate. Si tú has hecho la Shon Hara y tu mesa donde comes, allá o acá, está llena de vómito y de toda suciedad hasta no hallar un lugar limpio, como dice en Isaías, entonces lo primero que debe de hacer es vergüenza. Pero la persona que ya tiene cauterizada la conciencia ya no se avergüenza de nada. Entonces, las personas, decía yo hace un año, si tiran un vaso de agua en la mesa, si hay invitados, les da pena y se sonrojan. Dicen, pero qué torpeza cometí, y empiezan a secar. Pero no les da vergüenza ante el Eterno los pecados asquerosos que hacen. El adulterio, la fornicación, el ver pornografía en internet. Repito, las personas se avergüenzan ante los hombres por cosas tan insignificantes, puedo decir así, de tirar un vaso de agua y que se manche el mantel o se moje el mantel. Pero no les da vergüenza ante Elohim de los pecados que cometen. Eso es una cauterización. Vamos a Jeremías, por favor, Jeremías 31 y verso 19. 31, 19. Entonces lo primero es avergonzarse, sentir vergüenza. En Jeremías 31, verso 19 dice, porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Fíjense de qué manera está, esto ya está ministrado y después si el Eterno da vida y tiempo, vamos a seguir ministrando aún más Tanaj. Porque después de que me aparté tuve arrepentimiento, hay que apartarse, y después reconocí mi falta, herí mi muslo, es un decir, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Lo primero es avergonzarte. Lo segundo es humillarse.
Y nos vamos a humillar todos como Kehilá y avergonzarnos como Kehilá de que no hemos estado a la altura de lo que decimos. No hemos estado a la altura, amados Ahim. A veces lo he ministrado, se nota mucho gozo y mucho júbilo en las danzas, pero no se ve frutos de arrepentimiento y de sinceridad. Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Es el Salmo 51, verso 17. Entonces el segundo punto es humillarse, como lo hizo el Melech David, el rey David. Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado. Y eso incluye la vergüenza, el avergonzarse. Al corazón contrito y humillado, por eso estamos en el segundo punto, humillarse, no despreciarás tú, oh Elohim. Entonces él sabe quién realmente se humilla y quién no. Ahora vamos a Isaías 66. Vamos a Isaías 66. En el verso 1 y el verso 2. Seguimos todavía en el segundo punto, que es humillarse. Isaías 66 dice así: Yahweh dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Pocas personas temblamos ante la presencia de la palabra misma del Eterno, quien es Yahshua Mashiach, porque Él es la Torah viviente. La mayoría de la gente no tiembla ante nada, pero nosotros temblamos ante el Eterno, porque sabemos que Él es el Todopoderoso y Él merece toda adoración. Pero si una persona sigue haciendo la Shon Hará, no teme a su palabra, porque está escrito en los mandamientos, en los 10 mandamientos: no levantarás falso testimonio. No andarás chismeando, dice otro mandamiento, entre tu pueblo. Y entonces su mesa está como vómito, aunque se ponga un talit muy blanco y muy resplandeciente, y aunque haga muchas cosas y muestre una aparente humildad. Como número 3 es proponerse ya no volver al camino del pecado. Es decir, ya no volver a pecar, porque el que es nacido de nuevo no practica el pecado. Y tú sabes esa cita donde está. Proponerse ya no volver al camino del pecado. Como número 4, el nivel de arrepentimiento que tenga una persona depende del dolor genuino que tenga por haber ofendido a Elohim. Repito, el nivel de arrepentimiento depende directamente del dolor genuino que tenga por haber ofendido a Elohim. Y una persona puede aparentar tener un dolor muy fuerte por haber pecado, pero es mentiroso o mentirosa. Entonces repito por tercera vez, el nivel de arrepentimiento va a depender del dolor, pero de un dolor fuerte y genuino por haber ofendido a Elohim. Porque dije así, el nivel de arrepentimiento. Entonces, si el nivel de arrepentimiento depende del dolor, el dolor debe ser muy fuerte. Y entonces es cuando cae uno de rodillas llorando: Abba, perdóname. Y eso es lo que todos tenemos que hacer como Kehilá. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, con el sufrimiento del alma por haber pecado y tener un genuino arrepentimiento, el alma empieza a purificarle al Eterno, gracias a Yahshua Mashiach, porque solos no podemos hacerlo, necesitamos la ayuda de Él. Número 5, se debe notar el arrepentimiento. Ya vimos los frutos dignos de arrepentimiento. Se debe notar el arrepentimiento. El arrepentimiento es poner en práctica las mitzvot, los mandamientos. Pero si se sigue difamando a la gente, si se sigue lanzando la shon hará, lengua viperina, chisme, etcétera, etcétera. Vamos al Salmo 38, en el verso 18. Salmo 38, verso 18. Salmo 38, verso 18 dice: por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Es el Salmo 38, verso 18. Por tanto confesaré mi maldad
y me contristaré por mi pecado. Se debe de notar el nivel de dolor, el nivel de arrepentimiento. Se debe de notar también la humildad, ya lo ministré. Nosotros no merecemos nada, porque todo es realmente por Rajem del Eterno. Ahora vamos atrasito al Salmo 33, Amada Kehilá, Salmo 33. Y dice el Salmo 33, verso 1, dice: alegraos, oh justos, en Yahweh. En los íntegros es hermosa la exaltación. Pero una persona que exalta en pecado, esa exaltación no sube más allá de su propia nariz. Ahora, vamos a Éxodo 33. En Éxodo 33, y solamente vamos a leer, yo voy a leer el verso 5. Porque Yahweh había dicho a Moshe y a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacerte, o lo que te he de hacer. Entonces, que el Eterno no nos consuma, sino que nos abrace y nos salve. Y ciertamente Él ya nos salvó, pero no todos son salvos. Y lo he ministrado muchas veces. Hay un audio, 20 características del salvo. Y el salvo es justo en todos sus tratos. Y es ahí donde fallamos, o donde se falla. La persona no es justa en sus tratos, y entonces, si está difamando y está haciendo la shonjara de otro, la persona está fallando a ser justo. No está siendo justo. Ahora, el número que sigue es 6. Hay que apartarse de todo tipo de glotonería. Es decir, el comer de más crea una cauterización del alma. No tenemos por qué comer de más, tenemos que comer lo necesario. Recordar que el Eterno nos manda a ayunar 24 horas en este precioso día. Vamos a Deuteronomio, vamos por favor para allá, 32, en el verso 15. Dice así en Deuteronomio 32, verso 15: pero engordó Jerusum es Israel, y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó el Elohim que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Entonces, no hay que ser glotones. No solamente me refiero a la comida, sino en las diferentes áreas de nuestra vida. Diferentes áreas de nuestra vida. Ahora, ¿a qué me refiero exactamente? A no buscar lo prohibido. A no buscar lo prohibido, como tener relaciones cuando está la menstruación, para los casados, como tener relaciones cuando sea Shabbat, o días tan santos, por qué no decirlo así para que se entienda para los nuevecitos, como en este día. Pero hay gente que no entiende eso. Ahora vamos a Proverbios, no nada más la comida. Vamos a Proverbios 30. En Proverbios 30, voy a leer el verso 9. Simplemente vamos a tomar la parte A, como si fuera un inciso. La primera parte, 39, dice: no sea que me sacie y te niegue, y diga: ¿quién es Yahweh? Entonces lo mejor es ser medidos en todo absolutamente. Como número 7, con las partes de tu cuerpo con que pecaste, ahora cumple los mandamientos. Con las partes de tu cuerpo con que pecaste, ahora cumple los mandamientos. Cumplamos los mandamientos. ¿Para qué? Entonces, el pecado se concibe en la mente y se hace ya con las manos. Nuestras manos ya están limpias. Ahora con ellas abrimos la Torá, aprendemos y le enseñamos a otros. Pero si las manos están llenas de pecado,
Y tú puedes decir, bueno, la Lashon Hara puede contaminar las manos también. Todo se contamina, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Como número 8, pero esta es una afirmación, sí se pueden controlar las pasiones. Sé que el Eterno manda que no vivamos en pasiones desordenadas, y eso fue inspirado por el Wahakodes a Rab Shaul, mal llamado Pablo. Que no vivamos en pasiones desordenadas, una vida desordenada no. Sí se pueden y se deben controlar las pasiones. Entonces, debemos reconocer el pecado, debemos confesar el pecado y no debemos de volverlo a cometer. Cuando una persona está enferma físicamente, el enfermo debe cuidarse de ciertas cosas. Cuando se está recuperando de su salud, un enfermo recién operado no puede comer cualquier cosa. Una persona que esté tomando ciertos medicamentos por alguna infección grave no puede tomar cualquier cosa o comer cualquier cosa. El enfermo debe cuidarse de ciertas cosas cuando se está recuperando de su salud para evitar las recaídas. Lo mismo yo diría que es más cuando uno se arrepiente. Entonces, guardar todos los mandamientos, todos los mandamientos. Vamos a Deuteronomio 27. Vamos para allá, Deuteronomio 27. Y vamos a leer el verso, voy a leer el verso 1. Entonces, así como una persona enferma no puede comer cualquier cosa o lo que se le antoje, bueno, si ya sale uno del pecado, tú que fuiste alcohólico, no huelas el alcohol. No huelas el alcohol. Tú que fuiste mujeriego, con más razón, control de los ojos. En la calle y en todos lados, incluyendo la quejila. Ahora, Deuteronomio 27, verso 1 dice: ordenó Moshe con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Entonces son todos los mandamientos. Nosotros debemos de parar en alto el pecado, porque cada transgresión será más grave. Es decir, si una persona no pone alto rápido al pecado, cada transgresión será más grave, cada transgresión. Y si no se hace eso a tiempo, la persona va a muerte eterna. Entonces, si no se hace eso, va a crecer el pecado y va a pensar que el pecado le es permitido. Y llega un momento de cegadez porque está en la Tanaj y ya no va a diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda. Ya no ve que es pecado. Él piensa que está haciendo bien. Vamos a Vaikra, Levítico 5, en el verso 5. Levítico 5, verso 5, y pueden por favor apagar los ventiladores. Levítico 5, 5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Es decir, la cuestión es rápida, porque si no se hace rápido, se va cauterizando la conciencia. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, rápido. A eso se refiere. Ahora vamos a Levítico 26, vamos para allá. Levítico 26, en el verso 40. No desaprovechemos este precioso día. Levítico 26, verso 40. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, también porque anduvieron conmigo en oposición. Entonces, por eso nosotros aquí hemos enseñado lo que está en la Torah, que hay que romper maldiciones y confesar hasta la 4ª generación. Tú no sabes si tuviste un padre o un abuelo o un bisabuelo que fueron brujos, hechiceros, santeros, si estuvieron metidos en brujería, en magia negra, etc. Y hay que romper hasta la 4ª generación y arrepentirte tú también. O sea, arrepentirnos nosotros y confesar y decir: Abba, perdóname, y yo me arrepiento por todos los pecados hasta la 4ª generación y rompo con esas maldiciones hasta la 4ª generación arriba de mí. Hemos ministrado que los demonios de adulterio pasan de generación en generación. No falla. Lo he visto, lo he vivido ministrando tantas almas, tanto como médico como Roe para Cabo del Eterno. Entonces, no debemos de permitir nada
que entre siquiera nuestro pensamiento, guardar nuestro pensamiento para el Eterno. Vamos a Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos. Éxodo 20. Si tan solo se consigue guardar los ojos y guardar la lengua, ya está uno del otro lado, es decir, ya está uno en santidad. El problema es que ni se controlan los ojos ni la lengua. Ese es el problema. Entonces, si tú todavía no controlas ni tus ojos ni tu lengua, cuidado, estás en peligro de muerte eterna. Hoy es un día para pedirle perdón al Eterno y también todos lógicos como congregación. Dice el verso 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esa es la lashon hara. No te consta, y aunque te conste, no lo cuentes. Al menos que sea para proteger el rebaño. Pero no como chisme, la mayoría de la gente no ha entendido eso. Ahora, ¿cómo lograr el perdón? Ya se ha ministrado. Uno, también, restituir. O sea, ¿cómo lograr el perdón de Elohim? Yo dije primero cómo arrepentirse. Aquí no es lo mismo, es cómo lograr el perdón de Elohim, restituir. Y eso tú lo encuentras en la Torah, que hay que restituir al agraviado, también está en Isaías, en el capítulo 1. Es decir, corregir el daño hecho al prójimo. 2, hacer tefilá por rajem del Eterno, o sea, que el Eterno tenga compasión de nosotros. 3, nosotros tener rajem y hablar siempre con la verdad y temer a Elohim, y entonces así obtenemos el perdón de Elohim. Y entonces viene la seguridad por los méritos de Yahshua Mashiach de nuestra salvación. Sabemos que somos salvos no por nuestros propios méritos, sino por la sangre bendita de Yahshua Mashiach. Pero si no se ha restituido al agraviado, si no se hace tefilá y no se renuncia al pecado, si no se hace tefilá para que el Eterno tenga compasión de nosotros, y si siguen hablando mentiras y la mesa sigue estando como si tuviera vómito, estás reprobado. Hoy es un buen día para pedir perdón. Vamos a Proverbios, amada Kehilá. Proverbios 16, verso 6. Entonces, si nosotros tenemos compasión por los otros y hablamos siempre con la verdad, entonces viene Yahshua HaMashiach y nos perdona de inmediato. Proverbios 16, verso 6 dice así: con compasión y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Yahweh los hombres se apartan del mal. Pero si no se tiene compasión, no se habla con la verdad, se sigue chismeando, no hay temor de Yahweh y la persona no se va a apartar del mal y será siendo de Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. Tú sabes a quién perteneces. Tú sabes, cada quien ahora en lo personal, vamos a decir aquí, allá y acá. Tú sabes a quién perteneces ahora. Ahora, la idea es, y para la redundancia, que hoy, en este precioso día, pases a ser de Yahshua HaMashiach, pases a ser de Yahweh Sebaot y dejes de estar en las garras del diablo. Y como congregación seguiremos adelante. Debe de haber justicia, porque si no hay justicia, si no actuamos justamente, esta es una congregación mesiánica, no hacemos negocio con la palabra del Eterno, 1, todo se maneja honradamente, 2, 3, debemos de hacer las cosas bien como congregación, en todo, en Tevilá, los Tevilot, las inversiones en agua, en Yahshua Mashiach, en rompimiento de maldiciones, en todo lo que hagamos, en todo. Ahora, incluyendo las bodas. Ahora, Deuteronomio 10, Deuteronomio 10, verso 16 al 18. Todo absolutamente bien, transparente, etcétera. Todo bien, todo lo que hagamos. Desde una administración personal, con el ROE, los ancianos, todo. Tevilot, administraciones de liberación, oración por los enfermos, las bodas, todo, hacerlo bien. Deuteronomio 10, en el verso 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón
y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Yahweh, vuestro Elohim, es Elohim de dioses, y Señor de señores, Elohim grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Es que la persona sigue pensando como acá en la tierra, que se puede comprar un juez con dinero. Aquí en la tierra sí, y no debe de ser. Pero al Eterno es imposible comprarlo con cohecho. Dice el 18, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Entonces, con todo esto que se acaba de ministrar, se libra de la muerte. Se libra de la muerte, y lógico, de la muerte eterna. Vamos otra vez a Proverbios, amados Sahim. En Proverbios 10, en el verso 2. Proverbios 10, verso 2. Entonces, fuera de Shabbat, fuera de este Shabbatón, trabajar todos, empezando por mí, todos honradamente, ganar así el pan para poder llevar el sustento a nuestro hogar, etc. Dice así el verso 2 de Proverbios 10: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Entonces, si no somos justos, iríamos a muerte eterna, el Eterno no lo quiera. Pero más la justicia libra de muerte. Pero los tesoros de maldad, o sea, la gente que se hace dinero con maldad, no será de provecho. Mas la justicia libra de muerte. Entonces, arrepiéntete ahora y cambia. Si no, el verso se seguirá repitiendo siempre y no podrás lograr la salvación en Yahshua Mashiach. Ahora vamos al Salmo 51, vamos para allá. El Salmo 51. Y en el verso 3, entonces reconozcamos como congregación y cada uno en lo particular las rebeliones que ha tenido. Dice el Salmo de Teshuvah del rey David, de arrepentimiento, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, hasta que no se arrepintió el rey David, el pecado dejó de estar delante de él. Porque si no se hace eso, después se cauteriza la conciencia, está en la Tanaj, y ya no se reconoce nada. ¿Cómo se dominan las pasiones? Gracias al temor de Elohim. Si yo temo a Elohim, eso no hay ningún problema. Se domina cualquier pasión. Se controla los ojos, se controla las manos, se controla todo, etcétera, etcétera. Inclusive no ser glotón. Entonces se dominan las pasiones gracias al Eterno, al temor de Elohim. Se resiste y entonces se sale victorioso. Eso ya lo ministré hace un año. Se dominan las pasiones temiendo a Elohim. Si no hay temor de Yahweh, de Elohim, entonces no se logra nada. Entonces se resisten. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Y entonces se sale victorioso. Y se siente uno bien ante el Eterno y con uno mismo, con la propia conciencia de que estamos bien. Ahora, nosotros tenemos la obligación de avisar que otros se arrepientan. Es decir, que ya una persona que se dice mesiánica ya se arrepintió, dejó el chisme, la lashon hara, todo eso ya pasó. Ahora se dedica a alcanzar almas para Yahshua. Pero no se pueden alcanzar almas, y esto que quede bien claro, si no la persona antes ya tuvo un arrepentimiento genuino, no alcanza a nadie. Si se sigue haciendo la lashon hara, se puede hablar mucho con otras personas y no se alcanza a nadie, amados Sahim. Vamos a Ezequiel 18. Entonces es tiempo también de pedirle perdón al Eterno como congregación, que por la culpa de muchos, no digo pocos, muchos, no se ha logrado alcanzar más almas, porque siguen haciendo chisme, siguen queriéndose tragar unos a otros vivos y su mesa está peor que vómito, con vómito y suciedad. Ezequiel 18 en el verso 30. Ezequiel 18 en el verso 30. Por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Yahweh el Adón, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo.
¿por qué moriréis, casa de Israel? Nos está hablando ahorita mismo el Eterno, porque su palabra es para hoy. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh, el Adón. Convertíos pues y viviréis. Nos está hablando ahorita mismo. Vamos a Levítico 19, por favor. En Levítico 19 y en el verso 17, una vez más lo vamos a leer. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No participen. Ahora, si nosotros hacemos eso, que ya, hicimos genuino arrepentimiento, entonces ministramos la bendita Torah y así los pecadores retornarán a Elohim. Vamos al Salmo 51, se habla a los pecadores y entonces ya regresan a Elohim Yahweh. Salmo 51. Lógico, los que quieran regresar al Eterno lo podrán conseguir. Salmo 51, verso 13. Fíjense cómo fue el orden con que fui ministrando, porque el rey David dijo en el verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y entonces reconoce el pecado. En el verso 7 dice, lávame y seré más blanco que la nieve. En el verso 10 dice, crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio, renueva mi espíritu, no me eches delante de ti. En el 11, no me quites de tu Ruach HaKodesh. Y entonces en el verso 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Todo lleva un orden, pero por tu chisme no has logrado alcanzar almas.